se habla mucho del camino a la ciudadanía, pero también se dice que estamos cortando la fila, we're cutting in line, o se dice que pues hazlo como lo hizo mi tatarabuelo en el año del caldo. Pero tengo una tía en México que tiene mucha razón. Dice, mira, dice, puedes hacer ruido, puedes hablar, gritar, andar marchando, pero si no hay eco de la gente, no hay movimiento, no hay olas. Debe de haber un eco de lo que tú hablas. Y si no hay eco, tienes que seguir hablando para que busques ese eco. Wow. Okay. No quiero perder las cosas doradas que dices. Hola, bienvenidos a Pláticas Pedagógicas con Pocket Profe. Tengo el honor de presentar a María Rocha. Bueno, María, gracias por estar aquí. A ver, voy a comenzar con, siempre me interesa saber de libros, novelas, libros con ilustraciones. Yo sé que enseñas sexto grado, pero me imagino que leen bastante. ¿Cuál es tu libro favorito para leer en voz alta a tus alumnos? Pues tengo muchos en mente, pero el que se me prendió el foco cuando leí su pregunta fue el de Juan Bobo Busca Trabajo. Oh, cuéntame. Juan Bobo es un niño que hace todo al revés. Todo lo que le dicen lo hace al revés. Lo regaña su mamá, el vecino, etcétera, pero aprende de hacer sus errores y hace dar el mensaje que a pesar de una persona que puede estar en todos lados, pero al último, si se enfoca y le dan guianza, va bien en su camino. Y es muy chistoso ese libro. Muy bien, muy bien. Tengo que verlo. Juan Entonces, Bobo. ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama de nuevo? Juan Bobo. Juan Bobo. Como bobo, como, Sí, sí, sí. estás bien bobo. O sea, es en ese aspecto. Ajá. Exacto. Y realmente, pues es un término derogativo, ¿verdad? Pero así es el juego, ¿verdad? Sí. ¿Y es un libro con ilustraciones o una novela? Sí, es un libro con ilustraciones. Es un libro corto, pero me gusta mucho el diálogo porque creo que es una familia de Puerto Rico o no sé de dónde, pero tienen términos culturales de acuerdo a la cultura de Juan Bobo. Muy bien, muchas gracias. A ver, María, no saben mucho de ti, nomás que enseñas sexto grado hasta ahora y vi que vives en San Antonio. ¿Puedes contarnos un poquito de ti y tus experiencias? Ujú. Soy de San Antonio, bueno, aquí vivo y yo nací en Torreón, Coahuila, México. Me crié en un pueblo que se llama Stonewall, Texas, cerca de Fredericksburg, cuando tenía 3 años. Mis papás me trajeron a este país a los 3 años. Viví en Fredericksburg hasta los 9 años y de 9 hasta ahorita he estado en San Antonio, donde asistí la escuela, el distrito donde estoy ahorita enseñando. Después estuve en UTSA, que es donde conocí a la doctora Kennedy, y continué mis estudios y obtuve mi maestría hace 2 años. Y ¡Yay! ¡Felicidades! estoy por iniciar un capítulo nuevo este año en mi carrera y en mi vida. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, María. Y yo sé con tus experiencias me llega la siguiente pregunta. Ujú. ¿Te identificas como una dreamer, verdad? Y primeramente, ¿qué es un dreamer? Eh, Creo que el término fue creado a través de una ley que lamentablemente no tuvo, ah,
no tuvo favoritismo en nuestro gobierno, así por decirlo. En el 2001 se presentó una ley llamada the Dream Act, lo cual iba a crear un camino a la ciudadanía para aquellas personas que llegaron a este país y están aquí como indocumentados. Esto no fue aprobado en el 2001. Después el Congreso presentó la misma ley, the Dream Act, en el 2010. Wow. Donde 9 años después. 9 años después, otra vez, y en varios estados en este país se vieron que muchos alumnos, fue un movimiento de alumnos, de jóvenes, donde de Florida y caminaron a Washington, D.C. O sea, que querían hacer ruido, porque muchos alumnos estaban yendo a la escuela, contribuyendo a la sociedad sin poder ejercer la carrera. Y a pesar de que 70% de americanos se dice apoyan esta legislación, solo que no hay representación en el aspecto del gobierno, del Congreso. Siempre ha sido un tema muy difícil, muy delicado, el tema de inmigración. Así que cuando The Dream Act 2010 tampoco pasó y Obama anunció el 15 de junio del 2012, lo cual también fue mi cumpleaños. Ese año cumplí 25 y me acababa yo de recibir de UTSA. Anunció lo que es DACA. Y DACA fue una orden ejecutiva por parte de su administración. También debemos de darle apreciación a las personas que empujaron que él hiciera algo, porque hubo las promesas, pero como dicen, broken promises. Cuando la última vez que se tocó una ley de inmigración fue en el 86, bajo de Ronald Reagan, con la amnistía, y mucha gente le tiene miedo a la palabra amnistía, pero por esa ley en el 86 mucha gente pudo obtener sus documentos. Y en el 2012, cuando pasó DACA, alrededor de 800,000 indocumentados bajo ciertos requisitos pudieron obtener DACA. Tenían que tener menos de 31 años, tenían que menos de 31 años. Menos de 31, o sea que yo, si en el 2012 hubiera yo cumplido 32, no alcanzo DACA. Wow. Entonces, los que pidieron en el principio, en 2001, pues ellos no pueden. No alcanzaron. ¿Verdad? Entonces, los que comenzaron ese movimiento no alcanzaron. No van a sentir o aprovecharse de los beneficios, ¿verdad? Porque ya son viejitos a los 40 años. Sí, bueno, tienen que tener menos de 31, tenían que haber estado en este país ciertos años, tenían que haberse recibido de la universidad o de la preparatoria, y muchos alumnos lamentablemente dejan de ir a la escuela y no tienen quizá es la oportunidad, o quizá por X razón tienen que dejar de estudiar para trabajar, como se conoce en muchas familias inmigrantes. Tener un récord limpio, o sea, no tener ningún crimen, no tener nada de nada, más aparte de pagar lo que es la cuota que uno debe de pagar cada 2 años, que son $500 para renovar y renovar. ¿Cuánto es? $500. Más aparte, entonces, si quieres seguridad, aparte contratas a un abogado, lo cual estuvieron tomando mucha ventaja de la gente que quizás no sabían los precios. Muchos estaban cobrando hasta $1,000. Sí, sí. He escuchado esas historias. Y de la nada se empezó a ver muchos letreros que decían Immigration for DACA,
immigration lawyer, cuando antes ni siquiera había esos letreros Sí, sí, visibles. cierto. Oh, entonces ya has hablado un poco de qué era DACA y de qué se trataba. No sé si quieres añadir algo más acerca del compromiso de DACA, las promesas y las responsabilidades del lado del gobierno y el lado de los que solicitaron el Sí, estatus de DACA. pues creo que con el tema de inmigración se divide los republicanos y los demócratas, porque al igual como hay republicanos que no apoyan, también hay demócratas que no apoyan Ujú, este movimiento. Y se habla mucho del camino a la ciudadanía, pero ujú, también se dice que estamos cortando la fila, we're cutting in line, o se ujú, dice que pues hazlo como lo hizo mi tatarabuelo en el año del caldo, sabiendo que el sistema debe de progresar con los años. Los años no son como fue en los 40s, ujú, cuando ujú. vinieron los Irlanda, los irlandeses, los japoneses, podemos continuar diciendo un montón de países que han llegado a este país sin problemas. Ujú. Y hoy en día se habla mucho del inmigrante, que estamos robando los trabajos de los ciudadanos, esto y que el otro, pero debemos de seguir aprendiendo la historia y aprender la historia de una forma correcta. Ujú. Sí, 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 hay hechos y hay que saber los hechos. Ujú. Y muchas gracias por esta información. Yo sé que pues conozco básicamente lo de DACA y los de Dreamers, pero me encanta que compartas los detalles y una perspectiva histórica. Y no es una historia muy larga, pero nomás los últimos 20 años que ha sucedido. Y me imagino, como dices, hasta cuando Reagan estuvo, era el presidente, habían promesas. Entonces hay que pensar en todo eso y cómo va acumulando, ¿verdad? Y Sí. dónde estamos ahora. Entonces, hablando de eso, ¿puedes contarnos un poco del estatus de los Dreamers ahora y Ujú, cómo ves el estatus en el futuro? ujú. Entonces, cuando Obama anunció DACA, pudieron ingresar muchas personas a lo que es DACA. Cuando eh, Trump fue presidente, él eliminó esa ventaja de que si alguien por primera vez no podían obtener DACA. Para él, solo eran los que ya estaban, podían seguir con el programa. Pero se dieron cuenta que en ese año muchos recibieron de la preparatoria y muchos en ese entonces tenían 15, 12 años y no podían obtener DACA. Sí. Entonces, ahora por debajo de Biden, él reabrió el programa donde están obteniendo más aplicantes y el número va incrementando ahora que pudieron aceptar a nuevos aplicantes. Los requisitos siguen igual y aún Biden como Kamala Harris se dice que va a haber un cambio grande para los Dreamers, pero aquí seguimos esperando a que ese tiempo llegue. Sí, sí, sí. Y me imagino viendo la historia, habían muchos daños, ¿verdad? Que pues después a través de esas promesas rotas, am, me imagino que muchas personas que hubieran solicitado el estatus de DACA ya no confían. Entonces, ¿cómo ves esa confianza Oh, de la gente? como dice mi papá, dice que él dejó de creer en la política cuando asesinaron a John F. Kennedy Mm, y cuando perdió Al Gore, porque Al Gore él ganó
el voto de la población, de la gente. Ujú. Y sí, o sea, uno ve la política y lo ven como son puras mentiras, puras cosas que nos lavan el coco. ah, y sí, por eso el inmigrante yo pienso que a veces está restringido a continuar mostrando y aportando lo que uno sabe, que es la ética del trabajo. Ujú. Sí, sí, pues muchas gracias. Ujú. Y hablando del salón y los educadores, ¿por qué nos debe importar los asuntos de inmigración como educadores bilingües? Pues creo que los libros que nos asignan, especialmente hablando de Texas, es blanco y negro. Y eliminan o dejan fuera una historia muy profunda. Y Ujú. es nuestro trabajo mostrar eso, mostrar lo que no se ve, mostrar lo que no se sabe. Este año pudimos hablar mucho del holocausto, lo cual cosas que yo también fui aprendiendo con los niños. Ahorita estamos hablando acerca del mes de la herencia inmigrante, que es junio. Estamos, en esas semanas les voy a compartir um, eh, fracasos, pero a la vez logros del inmigrante, productos que hace el inmigrante. Lo que también quiero que continúen estas pláticas con sus familias y les pregunten, todos somos inmigrantes, cuéntame de tu historia, como mi tatarabuela, qué hizo mi abuela, cómo estamos aquí en este país. Entonces, y un niño dijo, tiene mucha razón, nada más tengo un alumno afroamericano. Ujú. Y él se dio cuenta de que los libros de texto de historia muestra lo que es la época del derecho de civil rights, Ujú. de los derechos civiles, enseñan las fotos en blanco y negro, como si fuera pasado miles y miles de años. Y él sabe que no, eso no Wow, pasó más que 50, 60 años. exacto, qué observador. Nunca Y lo había pensado, es cierto. dice, Miss, siempre muestran a Dr. King en blanco y negro, como si hubiera pasado hace mucho tiempo. Y yo, es muy cierto, es muy cierto. Ujú. Sí, me encanta como, pues, no solo son asuntos de inmigración, pero es más amplio, Más. ¿verdad? Acerca de la inclusión, la marginalización histórica y política de grupos y de individuos y cómo podemos ver eso como educadores para crear un ambiente inclusivo, ¿verdad? Inclusivo. Sí, también hace poco hablamos sobre, porque celebramos The Asian American Pacific Islander, Ujú. y hablamos sobre eso. Y alguien mencionó, pero Miss, esta comunidad está siendo atacada por COVID, porque les están apuntando el dedo y hay muchos casos de discriminación, violencia contra las personas mayores de esta población. Y todo fue a través de una persona que dijo the Chinese virus o the Kung Ujú. flu, y de ahí se fue aumentando el, el miedo contra este grupo. Sí. Verlo como un amenazo, ¿verdad? Una Like a threat. amenaza, sí, 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 sí. Pues sí. quiero Y, conocer todo, a tus alumnos, y eso no está María. eso no se presenta en el libro. Tenemos Exacto. una niña que es de España Ujú. y también siempre hablamos, yo me gusta mucho saber de esa parte del mundo, porque creo que es muy diferente a esta parte del mundo. Ujú. Y una vez le dije, ¿allá hay discriminación como la hay aquí? Dice, claro, dice, en todos lados hay, pero aquí se ve más porque la gente lo habla más y es más visible. Allá es más leve, es una Ujú. discriminación más leve, Más sutil. más sutil, más sutil. Y entonces existe, pero es como debajo de la superficie. Mm.
Entonces, ¿dónde hay más progreso? ¿Dónde hay ruido? ¿Dónde hay Ujú. diálogo acerca de estos asuntos? ¿O donde, pues, la? Sí, Pues sí, sí, sí. Entran en su comfort zone y de ahí no sale la gente. exacto. Pero como comenzaste a decir am, cuando hablaste de los Dreamers y de DACA, hablaste de la importancia de los que estaban haciendo ruido, ¿verdad? Corriendo la voz acerca de las injusticias. Entonces, vamos a ver el progreso ahí. Una tía, porque mis papás siempre me dicen que ya estoy muy grande para andar en esto, que no es mi labor, que debería yo de enfocarme más en mi carrera, pero tengo una tía en México que tiene mucha razón, dice, mira, dice, puedes hacer ruido, puedes hablar, gritar, andar marchando, pero si no hay eco de la gente, no hay movimiento, no hay olas. Debe de haber un eco de lo que tú hablas. Y si no hay eco, tienes que seguir hablando para que busques ese eco. Wow, ya encontré mi oración dorada. My golden line es lo que decía tu tío, dijiste. Mi tía Tu tía. vive en la Ciudad de México. Así me dijo ella y esto se me quedó aquí. Sí, se me va a quedar también. Am, ya creaste un eco Un ahora. eco. Ujú, ujú. Entonces, hablando de eso, de un eco y la política, he escuchado la siguiente declaración muchas veces de Freire y otros pedagogos, de el enseñar es un acto político. ¿Qué les dirías a los educadores que dicen, ay, no, que no quieren meterse a los asuntos políticos o que la política no les llama la atención o que la política no tiene nada que ver con lo que hacen en su vida cotidiana? ¿Qué les dirías? Yo diría que al decidir eso, al decir que no, está siendo político la persona. Porque los políticos nos dicen cosas que no queremos escuchar, pero lo dicen porque es parte del sistema, es parte del movimiento. Y si tú te aíslas de la realidad, te estás aislando de lo personal de los alumnos, lo cual es un factor político, porque muchos de nuestros niños quizá están sin documentos y tienen que ir a casa y ver que la semana de febrero, cuando tuvimos la nieve, Ujú, no pudieron trabajar los papás porque se les pagan al día. ujú. Así que esa semana quizá no hubo nada de ingresos. Más aparte, no recibieron la asistencia del gobierno que se les dio al ciudadano. Ujú, Los 3 cheques que fueron recibidos por uno que calificaba, ellos no fueron parte de eso, a no, pesar de la labor que dan a este país. sí. Y las Así que ventajas que todos tenemos gracias a ellos, ¿verdad? Sí. sí, Entonces, me encanta lo que dices. Entonces, si se aíslan de la política, pues eso también es un acto política, un acto sí. político, am, sin Vi hacer un, nada. vi un letrero que decía, el maestro luchando también está enseñando. Vi un letrero que decía, el maestro luchando también está enseñando. Sí, cierto. Y si estamos hablando de Sojourner Truth, de Dr. King, de eh, Washington Carver, de personas que tuvieron que brincar muchos obstáculos para crear lo que crearon. César Chávez, Dolores Huerta, Ujú. todos muestran las ganas que uno tiene. Sí, sí. Y luego, si hablamos de eso, como mencioné, los libros de historia
también son políticos, porque eliminan lo que no quieren que uno sepa. Exacto. No muestran. Incluyen ciertas verdades sin ver las perspectivas múltiples. Y muchas veces el silencio en la historia, ahí es donde hay más hechos y más verdad. Entonces hay que buscar las narrativas, las historias, los cuentos, los hechos menos conocidos Ujú, ujú. para tener la, una perspectiva más amplia. Múltiple, yeah, Sí, sí. tienes toda la razón. Y para hablar de la enseñanza, vamos a cambiar el tema un poquito, pero tiene mucho que ver con la enseñanza y qué damos a los alumnos. Yo sé que la música y el baile son importantes para ti. Entonces, ¿cómo incorporas música y las otras artes Ujú. cuando enseñas? Sí, pues hoy de hecho les enseñé un video porque siempre les digo que las matemáticas es un idioma universal. Ujú. Y mi pregunta fue, ¿qué más puede ser un idioma universal? Y en eso salió el baile, la música y la comida. Y siento que uno se conecta más cuando uno muestra a través de la pasión de una persona. Y como yo me apasiona mucho lo que es el baile, la música, aprendo mejor cuando lo muestro como una canción. Ujú. Con los más pequeñitos que enseñaba hace años, con ellos pude hacer más chistosa a través de la Ujú. música. Siento que ellos sí me juzgan un poquitito más, pero aún trato de incorporar ese tipo de enseñanza con ellos. Sí, sí. Ajá. Me encanta eso. Y con la música y la enseñanza también hay muchas matemáticas y hay muchas Oh, ciencias sí. y historia, ¿verdad? Pues muchos ritmos, cómo nos han llegado de África, por ejemplo, las influencias. Entonces también hay historia ahí, hay que buscar y entender el Sí. contexto nuestro. Les enseñé un video en la mañana sobre 10 bailes mundiales y vieron mucho en común un baile alemán con un polaco, con uno de Turquía. Vieron mucho en común un baile africano con un baile, etcétera. O sea, vieron muchas conexiones que derive de un baile. Me encanta eso. ¿Y era un video ya compilado o usaste varios No, videos? ya compilado. Ajá, Ah, chévere. Yo quiero, sí. me lo compartes. Sí. Ahorita lo busco en mi Ok, historial. perfecto. Muchas gracias. Ujú. Porque me fascina eso. Porque me hace pensar mucho en los argumentos acerca de translanguaging, que muchos dicen, ah, no, pues es inglés académico o español académico. Y muchos rechazan la idea de de la influencia y los idiomas en contacto y cómo crean, cómo nacen nuevos idiomas, nuevos dialectos, nuevas variaciones y son súper complejas las variaciones. Entonces, y yo lo comparo mucho con la música, que la música no es claro, hay música 100% alemán, pero hoy en día, ¿cuáles otras influencias tienen? O pues la bachata, la salsa, lo que sea, hay muchas influencias de otros géneros, de Ujú. otros músicos, ¿verdad? Entonces, También mi así. colega, porque pasó uno de USA y mostraron lo que es el jazz. Ujú, Pero mi colega dijo, pero el jazz deriva de los afroamericanos. El jazz viene de un grupo de personas que fueron forzados en el labor ujú, y ujú. no ven el más allá. Y también me comunico a ellos mucho del pensamiento profundo y el pensamiento de superficie. Vamos a pensar profundamente.
No me digas lo que ya sé. Dime algo que no sé. Ujú. Me encanta eso. Y ya es un hilo que va a través de nuestra conversación, ¿verdad? Sigue saliendo ese hilo de am, dónde están las historias más calladas o menos conocidas, ¿verdad? Am, Tengo una pregunta, pues ya has estado enseñando por ¿cuántos años? 6, ya. ¿Cuántos? 6. 6 años. Entonces, ¿cuál es un consejo que darías a un nuevo educador? Yo le daría el consejo de entrar con la mente vacía, porque uno está para aprender todos los días, a cada minuto. Uno está para modificar la lección en ese instante, porque se va la luz, porque se va el internet, porque tu computadora se deja de funcionar. Y que es importante llegar con la mente vacía y estar dispuesto a aprender y también, permíteme un tantito. Claro. También uno tiene que estar dispuesto en aceptar feedback, reautoalimentación. Me encanta esa palabra. Yo A siempre mí también, digo a mí también me encanta. comentarios constructivos, pero yo quiero Es saber esa palabra. ¿Cuál es la palabra que dices? Reautoalimentación. Uy, tengo que Feedback. comenzar a usar esa palabra. Porque si uno se pone nervioso cuando entra el administrador. Se pone muy nervioso, pero tienes que darte en cuenta que ellos están ahí para apoyarte y para que tu profesión y tu persona crezca y sacarte de la burbuja. Sí, 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 cierto. Es buena manera de reenfocar em, que somos siempre aprendices en la vida y si realmente creemos en eso, hay que seguir creciendo como profesional, como educadora, como aprendiz. Entonces, me encanta ese consejo. Y también no darse el papel del maestro, porque también somos alumnos de nuestros alumnos. Sí, Eso lo aprendí mucho ahora que di clase con los de sexto grado. ujú, Ujú. es cierto. Siempre Y, tienen algo que enseñarnos. y quizá tengas que ser la consejera de alguien, porque alguien te va a contar situaciones entre familia, personales, que uno tiene que estar ahí para escuchar, para que se lloren contigo. Pasa conmigo muy, muy seguido porque soy una persona muy emocional, pero sí, hay que saber hablarles de una manera genuina. Ujú. Me encanta eso. Bueno, es buena manera de concluir nuestra plática. Mil gracias de nuevo, María, por Nada. pasar este tiempo con nosotros. Y yo sé que yo he aprendido mucho. Y pues mil gracias. Por nada. En el chat puse el video del baile Perfecto. y la palabra es realimentación. Perfecto. Voy a Feedback. aumentar esos dos detalles en la información del YouTube para Ok, que tengan acceso a eso. ok, muy bien. Ok, mil gracias, María. Voy a Sus dejar.